Saludos, mi nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver la solución de unos ejercicios con inductancias y capacitancias. Entonces, inicialmente tenemos unas fórmulas las cuales vamos a utilizar para hallar inductancias equivalentes y capacitancias equivalentes, dependiendo si la conexión está en serie o en paralelo. Entonces ahí tenemos las fórmulas para inductores y capacitores. Comenzamos con un ejercicio sobre inductancia total. Veamos el enunciado. Dice: hallar la inductancia total entre las terminales X y Y para el siguiente circuito. Entonces tenemos ahí un circuito mixto implementado con inductores o bobinas. Tengamos en cuenta que hay algunos inductores que no tienen el valor directamente. Por ejemplo, el inductor 5 y 6 está en código de colores y el inductor 4 está en código numérico o código GIST. Entonces tenemos acá, ¿cómo interpretamos eso? Entonces hay que interpretar y convertir esos inductores que están en código de colores en microhenrios, ya que el resto de los inductores los tenemos en esas unidades, y el capacitor, el inductor 4 también. Entonces la conversión en código de colores es similar a la de las resistencias. Entonces el inductor 4 simplemente los dos primeros números son los dos primeros dígitos y el tercer dígito, que es un 0, es la cantidad de ceros o factor multiplicativo que se le agregan a los dos primeros. Entonces sería 11 y luego del 11 va un 0, o sea, el factor multiplicativo sería 0. O sea, 10 a la 0 es 1, 11 por 1, 11. O cantidad de ceros, entonces sería no le agregue ceros. Entonces sería 11 microhenrios y el inductor 5 y 6, 2,5 microhenrios y 8 microhenrios. Entonces, ya teniendo todos los inductores en la misma unidad, procedemos a la solución. Tenemos inicialmente dos paralelos. Vamos a comenzar solucionando esos dos paralelos. Los inductores en paralelo se resuelven similar a las resistencias en paralelo. Entonces tenemos ahí la solución del primer paralelo del inductor 1 y el inductor 2. Yo lo llamo LA, da 1,5 microhenrios, y el otro paralelo llamado LB da 1 microhenrio. Tenemos ya ahí el dibujo del plano esquemático equivalente, donde vemos que tenemos dos ramas en serie. Entonces vamos a solucionar cada una. Entonces se llama LC la de color rojo, donde tenemos dos bobinas en serie o dos inductores en serie, nos da 9 microhenrios, y LD da 18 microhenrios. Ahora, ¿cómo nos queda el plano? Nos quedan son dos inductores en paralelo, LC y LD. Solucionamos ese paralelo y nos da 6 microhenrios. Y finalmente nos quedan tres inductores o tres bobinas en serie, las cuales las sumamos y nos da 10 microhenrios. Quiere decir que es el circuito inductivo. Su equivalente es un inductor o una bobina de 10 microhenrios, y ahí tenemos incluso una imagen de un inductor de 10 microhenrios. Ahora vamos a mirar un ejercicio sobre capacitancia total. Tenemos el enunciado del ejercicio. Dice: hallar la capacitancia total entre las terminales X y Y para el siguiente circuito. Tenemos ahí un circuito mixto
diseñado con capacitores o con condensadores. Y tenemos también que tener presente que hay algunos de ellos que están en código GIS, o sea, no tienen el valor en microfaradios directamente. Por ejemplo, el capacitor 2, el 5 y el 8. Debemos comenzar la solución es interpretando y convirtiendo a microfaradios esos valores de esos capacitores. Entonces, aquí en el extremo superior derecho tenemos un ejemplo del código GIS. Tenemos un capacitor que viene etiquetado como 224. Entonces la interpretación es los dos primeros números son los dos primeros dígitos, o sea, 22. Y el tercer dígito es la cantidad de ceros o factor multiplicativo de ese código. Entonces el equivalente sería 0. O 0,22 microfaradios. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la interpretación del capacitor 2, el 5 y el 8 con sus respectivos valores. Ahora vemos claramente que tenemos dos paralelos, el de color amarillo y el de color fucsia. Vamos a solucionar esos dos paralelos. Entonces el primer paralelo lo llamo CA, es el capacitor 1 y 2. La solución, los capacitores en paralelo se suman directamente, entonces esa suma da 48 microfaradios. Y en la capacitancia B, compuesta por el capacitor 8 y el capacitor 7, nos da 12 microfaradios. Ahí tenemos nuevamente el dibujo ya con esas equivalencias. Vemos que tenemos dos series, o sea, dos ramas en serie, la de color verde y la de color rojo. Realizamos esa solución y nos da la de color rojo, la llamo capacitancia C, nos da 4 microfaradios, y la capacitancia D da 12 microfaradios. Dibujando nuevamente el circuito con esas equivalencias, nos quedan dos capacitores en paralelo. Lo llamo capacitancia E para un valor de 16 microfaradios. Y finalmente nos quedan tres capacitores o tres condensadores en serie. Realizamos la operación y nos da una capacitancia total de 10 microfaradios. Tenemos ya el plano de la capacitancia total del circuito y una imagen de un capacitor de 10 microfaradios a 25 voltios. Quiere decir que los dos ejercicios, que los dos circuitos tenían la misma forma, la misma distribución, los valores totales nos dio igual, nos dio 10 micro en ambos, en las bobinas microhenrios y en los condensadores microfaradios. Ahora tenemos un ejercicio donde vamos a hallar también la capacitancia total y la inductancia total. Entonces tenemos acá un tercer enunciado donde dice hallar la inductancia total y la capacitancia total para el sistema con un interruptor dp dt. Entonces ahí tenemos un interruptor. ¿Listo? Tenemos una parte del circuito con capacitancias y la otra con inductancias, y tenemos en los condensadores, tenemos uno en código de colores, el otro nos da el valor directamente y el otro está en código GIS, y lo mismo pasa con las bobinas o los inductores. Entonces,
Lo primero, ¿qué es ese interruptor DP-DT? Significa doble polo, doble tiro. Entonces significa que cuando yo paso la posición de uno de ellos, automáticamente el otro también se va a desplazar. O sea, los dos se desplazan de forma simultánea. Entonces podemos ver ya en la interpretación aquí en el circuito que tenemos que primero convertir esos capacitores y los inductores en unidades de microfaradios y microhenrios. Ahí tenemos el capacitor 1 que está en código de colores, ahí tenemos su valor 15 microfaradios y el capacitor 3 microfaradios. Y para los inductores, el inductor 1 que está en código de colores 2 microhenrios y el inductor 2 microhenrios. Entonces ya hicimos la interpretación, ya sabemos que es un interruptor de doble polo, doble tiro, y ya cogimos los dispositivos, los capacitores y los inductores y los convertimos todos a las mismas unidades para poder realizar la solución. Entonces aquí en el extremo inferior derecho ya tenemos el plano del circuito, pero ya con los valores en microfaradios y en microhenrios. Ya la solución sí es muy sencilla, simplemente tenemos dos paralelos, un paralelo de capacitores y un paralelo de inductores. En ningún momento cuando se active el interruptor va a unir capacitores con inductores, no. Si miramos, siempre va a ser o están conectados los dos extremos del circuito de capacitores o los dos extremos del circuito de inductores. Y en las terminales X y Y sería donde estaríamos midiendo ese valor total. Bueno, entonces solucionamos esos dos paralelos y nos da que la capacitancia equivalente A es de 10 microfaradios y la inductancia equivalente A es de 4 microhenrios. Entonces ahí tenemos ya el dibujo del circuito equivalente después de realizada esas, la equivalente A. Entonces nos quedan dos ramas de forma independiente en serie. Entonces realizamos la de la capacitancia total y nos da 6 microfaradios y la de la inductancia total también nos da 6 microhenrios. Quiere decir que en resumidas cuentas, todos los ejercicios, o sea, el de capacitancia solo, el de inductancia solo, nos dio 10, ambos nos dio 10. Y este que es una mezcla por medio de un interruptor, no, ambos valores totales nos da 6. Bueno, entonces ya terminados estos 3 ejercicios, solo me queda decirles un feliz día y hasta una próxima.